Peter Lynch ha sido uno de los grandes inversores de toda la historia, logró en el fondo que administró una rentabilidad del 29% anual, superando al índice S&P 500. Revisaremos su biografía y la estrategia que lo llevó a ser una leyenda en el mundo de las inversiones y las finanzas. Peter Lynch nace el 19 de enero de 1944, en una familia clase media alta en la ciudad de Massachusetts. Cuando tenía tan solo 10 años, su padre Thomas Lynch falleció a causa de un cáncer. Debido a esta tragedia familiar, la madre de Peter, que era una ama de casa, se vio forzada a emplearse a tiempo completo, dejando a la familia un tanto sola, y aun con el esfuerzo de su madre, los elevados gastos del hogar forzaron a Peter a emplearse desde muy joven. Con solo 14 años Peter logra un empleo. Una de las pocas oportunidades que logró obtener fue la de un trabajo como caddy en uno de los más importantes clubes de Massachusetts. Aunque este trabajo parecía que era un castigo para un adolescente con otras aspiraciones, fue una actividad que marcaría su vida para siempre, pues gracias a su cercanía con importantes empresarios y hombres de negocios, logró escuchar las conversaciones relacionadas con acciones, bolsa e inversiones, generando en el joven Peter la curiosidad para tratar de conocer más sobre los temas de inversiones y finanzas. Peter hizo parte del ejército de los Estados Unidos durante 2 años, en donde fortaleció su fuerte carácter y su disciplina. Contrario a lo que se piensa, Peter no estudió finanzas ni economía. Su grado fue en psicología, filosofía e historia, que estudió en el prestigioso Boston College, donde logró obtener su grado como uno de los mejores de su promoción para el año 1965. Posteriormente logra un MBA en Administración de Empresas del Wharton College. Estando aún como estudiante en la universidad, en el segundo año realiza su primera inversión en bolsa, comprando una pequeña cantidad de acciones en la empresa del sector de la logística Flying Tiger Airlines. En total la inversión fue de 100 acciones con un precio de compra de $8. Pero desde el inicio, fue evidente el talento que tenía para las inversiones y la bolsa, pues logró en su primera operación invertir en una empresa donde logra multiplicar por 10 veces lo invertido, pues consiguió vender las acciones por un precio de $80, tan solo poco tiempo después de la compra. Esa operación de compra y venta de acciones, le permitió reunir algunos fondos para ayudar a pagar parte de sus estudios en la universidad. Gracias a su trabajo como caddy, logra conocer a uno de los directivos del fondo Fidelity, el señor George Sullivan, quien le permite tener su primer trabajo en el sector de las inversiones como becario, entre los años 1967 y 1969. En el prestigioso fondo de inversión analizaba empresas del sector químico, editoriales y de fabricación y producción de papel. Gracias a sus extraordinarios resultados como analista de mercados, logra una posición permanente en el fondo de inversión Fidelity, ascendiendo de manera vertiginosa en las posiciones de la compañía, debido a sus tremendos resultados como analista de mercados. Ya para el año 1974, logra ser designado como director de investigaciones económicas, sosteniendo esa posición en el fondo hasta 1977. Para ese año alcanza la cúspide de su carrera, pues se convierte en el responsable del memorable fondo Mellon Investment Fund, con tan solo 33 años. Con la gestión en este fondo pasa a la historia como uno de los más importantes inversionistas del mundo, gracias al extraordinario rendimiento del fondo que logra una rentabilidad del 29.2% anual entre los años 1977 y 1990, todo un hito para la industria financiera, superando el famoso 10% anual promedio que lograban los fondos indexados al índice S&P 500. Para tener una idea de los extraordinarios resultados del fondo, una persona que hubiera invertido $10,000 en 1977 en el fondo Mellon Investment Fund, tendría para el año 1990 la nada despreciable suma de $280,000 sin ningún aporte adicional de capital. Pero los inicios del fondo no fueron del todo fáciles, pues al ser poco conocido en el mercado, el fondo solamente gestionaba inicialmente $18 millones, pues cuando Peter toma la dirección su trayectoria de rentabilidad no era la mejor, incluso con resultados negativos en algunos años. Sin embargo, Peter logra tener la libertad y autonomía para tomar las mejores decisiones para invertir en las acciones de las empresas que él consideraba tenían el mayor potencial de valorización, además de lograr una adecuada diversificación, para hacer una adecuada gestión del riesgo, consolidando una de las mejores carteras de inversión de la época,
con unos resultados que incluso durante 13 años superaron la rentabilidad conseguida por el gran Warren Buffett, que eran de cerca del 20% anual. Peter Lynch fue en el año 1980 destacado por revista Time como el gestor de fondos número 1 en los Estados Unidos, y la revista Fortune lo nombró la persona más exitosa en su área debido a sus tremendos resultados. Una de sus actuaciones más memorables fue en el año 1987, cuando, a pesar de la caída en el mercado de más del 30%, logra tener una impresionante tranquilidad para no liquidar posiciones, y años más tarde es capaz de recuperar la rentabilidad promedio de las inversiones. Otra de sus estrategias más recordadas fue la de tener la capacidad de lograr invertir en más de 100 acciones de empresas llamadas 10 bagger, o empresas que multiplicaban su valor por 10, mientras era director del fondo Mellelen. Entre estas seleccionó en su momento acciones de compañías como General Electric, Taco Bell, Morris International, Ford Motor, Philip Morris y Dunkin' Donuts, entre otras. Entre las estrategias de inversión de Peter se encuentran concentrarse en la inversión en empresas que se lograran entender fácilmente, pero llevando el análisis a un alto nivel de profundidad, conociendo sus modelos de negocio y sus fundamentales, tratando de identificar empresas que ofrecen productos con demandas inelásticas, que son aquellas que poco dependen del precio de los bienes o productos, para lograr beneficios y el crecimiento de estos. Peter Lynch era capaz de invertir sin dejarse llevar por las tendencias o modas de los mercados, que pueden llegar a ser pasajeras y que llevan a la creación de burbujas especulativas que explotan en cualquier momento, llevando a los inversores a cuantiosas pérdidas. De la misma forma, la filosofía de inversión de Peter se centraba en las búsquedas de compañías con un alto potencial de crecimiento, pero con unas finanzas sólidas, baja deuda y una excelente administración. Para esto Peter revisaba algunos indicadores o ratios como el múltiplo PER, que es la relación entre el precio de la acción y los beneficios, para evitar comprar empresas sobrevaloradas o con valores absurdos. Peter explica cómo el mercado está sobrevalorado cuando no se puede encontrar fácilmente acciones a precios razonables o que cumplan con la mayoría de los criterios de inversión. También Peter sugiere que se tenga en cuenta la rentabilidad esperada y el crecimiento, pues permite que a futuro los beneficios tengan un crecimiento, que permitan una mayor valorización de las acciones de las empresas. Para identificar estas empresas, Peter investigaba acerca del modelo de negocio de las empresas y el sector en el cual operaban, comparaba las compañías con sus competidores y los posibles rivales, además de revisar múltiplos como el famoso ratio P, Price to Earnings Growth, que permite observar el crecimiento en los beneficios de una compañía. Este ratio o múltiplo fue diseñado por el propio Peter. Peter explicaba cómo las empresas de bajo crecimiento tienen tasas de crecimiento que son similares a las del crecimiento del PIB de los Estados Unidos, que corresponde en promedio al 3% anual. Por el contrario, las empresas de alto crecimiento crecen bastante rápido, incluso entre un 20% a un 30% anual, con un incremento en los beneficios prácticamente exponencial. En estas empresas de alto crecimiento es en donde Peter conseguía identificar las llamadas 10 baggers o compañías que multiplican su valor por 10 veces, incluso gracias a su extraordinaria capacidad de identificar oportunidades logró invertir en 40 baggers o incluso empresas 200 baggers, que llegaban a multiplicar su cotización por 200 veces. Lograr una o dos posiciones con empresas de estas características pueden llegar a justificar toda una carrera de análisis de mercado. Sin embargo, no hay que olvidar el riesgo, pues las empresas pequeñas que tienen un elevado crecimiento, pueden llegar incluso a desaparecer llevando el valor de sus acciones a cero. Pero Peter en su portafolio también mantenía algunas compañías que eran consideradas estables, pues permitían tener cierta protección de la cartera en épocas de turbulencia de los mercados y en las recesiones, donde las caídas en los precios de algunas acciones de crecimiento pueden ser de incluso de doble dígito. Algunas de las compañías estables en las que en su momento Peter invertía eran Bristol Myers, Kellogg, Coca-Cola, Ralston Purina y Procter & Gamble. Peter también identificaba algunas empresas como cíclicas, en las cuales los beneficios aumentan y disminuyen de manera regular en línea con los ciclos de la economía. Entre el tipo de compañías cíclicas se encuentran, por ejemplo, las empresas fabricantes de automóviles y las aerolíneas, así como las fabricantes de acero y de neumáticos para autos. Peter explicaba cómo si se compraban acciones de estas empresas en la parte alta del ciclo y se entra en una recesión, se podía llegar a pérdidas incluso del 50% rápidamente, siendo necesario esperar unos cuantos años para lograr recuperar el valor de la cotización de las acciones de estas compañías.
Peter explicaba cómo los ratios como el PER, o la relación de los beneficios de una empresa con relación al valor de una acción varían dependiendo del tipo de empresa. Las empresas de bajo crecimiento tienen valores de PER bajos, por ejemplo, las empresas del sector energético tienen un ratio PER entre las 7 y 9 veces, las empresas sólidas de crecimiento promedio tienden a tener múltiplo entre las 10 y 14 veces, mientras que las empresas de alto crecimiento pueden tener un múltiplo PER de más de 20 veces. Sin embargo, antes de realizar la inversión en una empresa es indispensable revisar el comportamiento del ratio PER durante varios años, para tener una visión de cuál es su valor promedio o norma, entendiendo que las compañías nuevas tienen un historial bastante limitado de revisar. Hay que tener en cuenta que las tasas de interés tienen una incidencia en los múltiplos PER, que se pagan en el mercado, pues cuando se tienen tasas de interés bajas los inversores tienden a pagar múltiplos más altos, al tiempo que los bonos son menos atractivos. Por el contrario, cuando las tasas de interés tienden a subir el múltiplo PER promedio que se paga en el mercado es más bajo, pues muchos inversores prefieren evitar riesgos y lograr una rentabilidad medianamente aceptable por medio de la inversión en bonos de renta fija. Otro elemento que realizaba en sus análisis era la revisión de la trayectoria histórica de la empresa, para evaluar sus niveles de deuda, además de identificar la solidez y estabilidad de los beneficios anuales. Peter tenía en cuenta además los dividendos históricos que entregaban las empresas, incluso llegaba a privilegiar compañías que habían logrado entregar a los accionistas dividendos crecientes durante más de 20 años. Peter revisaba también si la gente que trabaja en la compañía se encontraba comprando acciones de la empresa, pues ese simple hecho era una excelente señal para esperar que las acciones fueran bien y la compañía no se arruinara en los próximos meses. Si quienes están al interior de la empresa aumentan sus posiciones, es probable que las acciones estén baratas y puedan subir. Otro elemento que consideraba Peter para seleccionar acciones, era que la compañía estuviera recomprando acciones, pues era una manera simple de observar que la propia empresa tenía confianza en su futuro, además de ser una de las mejores estrategias para recompensar a los actuales accionistas. Además, la recompra de acciones reduce el número de acciones en circulación, lo cual tiene un impacto directo sobre los beneficios por acción, que puede afectar de manera positiva el precio de la acción en el mediano plazo. Igualmente, Peter consideraba que lo que le da valor a una compañía son los beneficios y los activos, pero principalmente los beneficios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede ocurrir que durante periodos largos de tiempo el precio de la acción no esté en la misma línea con el valor de la empresa, incluso llevando a tenerse largos periodos de tiempo en donde las personas llegan a tener dudas sobre si en algún momento el precio de las acciones se recuperarán, sin embargo a largo plazo. El valor de la compañía termina por imponerse, siempre y cuando la empresa sea bien manejada y mantenga su ventaja competitiva. Para gestionar el riesgo Peter buscaba tener una diversificación adecuada, que no sea excesiva, pues cuando se tienen ya demasiadas empresas es posible que se afecte de manera negativa la rentabilidad potencial de las inversiones. Estos elementos le permitían a Peter realizar la inversión en empresas con un horizonte a largo plazo, considerando que en sus posiciones se necesitaba de un nivel de paciencia para soportar las caídas del mercado, que son naturales y no pueden llevar al desespero y a la venta de acciones reaccionando de manera emocional a las oscilaciones naturales de los mercados. Peter explicaba cómo la gente no tiene la paciencia para enriquecerse lentamente, por el contrario, tienden a arruinarse rápidamente. Peter consideraba que las acciones son fácilmente predecibles en periodos de 20 años, pero son altamente impredecibles en periodos de tiempo de 2 o 3 años, esto sin considerar los inversionistas actuales que no son capaces de sostener una posición incluso por unos pocos meses. Por otro lado, Peter consideraba que contrario a lo que se creía, los inversores individuales sí tienen la capacidad para obtener unos excelentes rendimientos y resultados, si se realizan inversiones en empresas que se comprendan y si se estudian sus fundamentales y los modelos de negocio del sector en el que operan. Sin embargo, Peter como todo inversor tuvo algunos desaciertos, tal vez el más connotado, fue el haberse perdido del crecimiento de Apple. Él afirmó que no era tan difícil de analizar, pues no era una empresa complicada y tenía un buen balance. Peter recordaba que su hija había comprado un iPod por $250, y él en su momento pensó que la compañía estaba obteniendo un buen margen de ganancia.
pero contrario a su habitual olfato para seleccionar buenas compañías, dejó pasar la oportunidad y no invirtió en acciones de Apple. Por el contrario, Warren Buffett sí observó el potencial y aprovechó el crecimiento de la compañía y de sus beneficios durante un buen tiempo. El fondo Mellellen Investment Fund y su excelente rentabilidad logran posicionar a Peter Lynch como uno de grandes superinversores de toda la historia. Para el año 1990 Peter gestionaba activos por más de 14.000 millones de dólares, teniendo participación en acciones de más de 1.000 compañías de diferentes sectores. Pero el exceso de carga laboral y un nivel de estrés demasiado alto llevó a que Peter anunciara el retiro del fondo Mellellen en la cúspide de su carrera como director de inversiones, con solamente 46 años. Desde ese momento decide que se iba a dedicar a la gestión de sus fondos personales que se calculaban para la época eran de unos 450 millones de dólares. También es relevante en la historia de Peter la publicación de 3 libros que son referentes para los inversores y analistas de mercados. El primer fue el bestseller, Un paso por delante de Wall Street, publicado en el año 1989, la segunda obra fue publicada en el año de 1994, titulada Batiendo al mercado, y la tercera publicada en 1995 junto con John Rothschild, titulada Aprende a ganar. Adicionalmente se ha dedicado a diferentes labores filantrópicas a través de fundaciones que aportan en el sector de la educación, la cultura y los desarrollos científicos. Entre sus obras de filantropía más renombradas se encuentra la donación de $1 millón al Boston College. En 1999, la universidad en agradecimiento nombró su facultad de educación como la Facultad de Educación Peter. Para el año 2010 Peter realizó a la universidad otra donación de $20 millones para la creación de la Academia de Liderazgo Peter. Sin ninguna duda sus estrategias de inversión son un referente aún hoy en día para todos aquellos que buscan una filosofía de inversión con una mezcla de elementos fundamentales y técnicos. En la descripción del vídeo encuentras el enlace para el mejor curso de inversión en acciones y bolsa, además de una de las más recomendadas plataformas reguladas en Estados Unidos para la compra de acciones, y si deseas apoyarnos para la creación de más contenido, la cuenta de Patreon.